Jacob, ¿todavía trabajas en, cómo se llama? Archivo de documentos. La pregunta cortó el aire de la fiesta como una navaja, haciendo que el silencio se extendiera por la mesa principal. Mi primo Derek sonrió con esa expresión que conocía desde la infancia, la misma sonrisa que ponía antes de romper mis juguetes o contarle mentiras a nuestros padres sobre mí. Estábamos en su fiesta de compromiso, rodeados por 300 invitados en un salón dorado en el centro de Chicago. Los cristales brillaban en el techo, las orquídeas blancas decoraban cada mesa y el sonido de las risas aristocráticas resonaba en las paredes. Era exactamente el tipo de evento que a Derek le encantaba, una oportunidad para mostrar su éxito y aparentemente, para humillarme públicamente. Me llamo Jacob Mitchell, y a mis 42 años, he aprendido que el silencio puede ser tanto un arma como un escudo. En ese momento, sentado en la mesa de honor mientras 200 personas me miraban con morbosa curiosidad, elegí el silencio. No es exactamente un archivo, respondí con calma, cortando un trozo del salmón que se había enfriado en mi plato. Derek se rió, ese sonido que siempre me hacía sentir como si tuviera 12 años otra vez. Ah, lo siento. Es verdad. Trabajas en el gobierno. Algo con papeleo, ¿no? Se volvió hacia su prometida, Sofía, una socialité de Manhattan que había heredado una fortuna en propiedades inmobiliarias. Mi primo siempre ha sido el intelectual de la familia. Mientras yo construía mi imperio en los negocios, él eligió la estabilidad del sector público. Las palabras, sector público, salieron de su boca como si fueran veneno. Sofía se rió educadamente, pero sus ojos me estudiaban con una curiosidad que no podía disimular. Los demás invitados a la mesa, ejecutivos, herederos, personas cuyos nombres aparecían en las columnas sociales, me miraban como si fuera una pieza de museo. El papeleo es importante, murmuré, bebiendo un sorbo del vino que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Claro que lo es. Derek aplaudió teatralmente. Alguien tiene que organizar los archivos mientras otros construyen el futuro, ¿no? La mesa estalló en carcajadas. No eran risas crueles, solo condescendientes. El tipo de risa que dan los ricos cuando quieren parecer simpáticos mientras pisotean a alguien. Derek siempre había sido así. Desde niños, él tenía el don de convertir cualquier reunión familiar en un escenario para sus actuaciones. Nuestros padres, mi tía Ellen y mi tío Richard, siempre lo trataron como al hijo prodigio. A los 16 años, ya vendía coches usados los fines de semana. A los 20, abrió su primer concesionario. A los 30, poseía una red de 20 tiendas repartidas por todo el Medio Oeste. Yo, por el contrario, era el primo correcto. El que estudiaba demasiado, hablaba poco y nunca causaba problemas. En las reuniones familiares, Derek brillaba contando sus últimos logros empresariales, mientras yo me quedaba en un rincón, respondiendo preguntas educadas sobre mi trabajito en la administración. Mantuve mi rostro impasible mientras observaba la actuación. Durante años, Derek había construido esta narrativa sobre mí, el primo fracasado que eligió la seguridad en lugar de la ambición, que se conformó con poco mientras él conquistaba el mundo. Nuestros padres se creían esa historia completamente. Nuestros tíos también. Toda la familia me veía como el Mitchell que no había triunfado. Ya sabes cómo es, continuó Derek, claramente emocionado por la audiencia. Jacob siempre ha sido cauteloso. Desde niño. ¿Recuerdan cuando queríamos hacer esa tienda de limonada? Mientras yo ya estaba vendiendo a los vecinos, él todavía estaba calculando los costes. Más risas. La mujer sentada a mi derecha, esposa de algún ejecutivo de la bolsa, me miró con una mezcla de pena e incomodidad. Sofía tocó el brazo de Derek con afecto, como si estuviera orgullosa de haber encontrado a un hombre tan emprendedor. Y luego estuvo aquella vez en la universidad, continuó Derek, entrando en el ritmo de la historia, cuando Jacob consiguió una beca para estudiar Derecho. Todo el mundo pensó que por fin iba a hacer algo grande. Pero entonces él decidió trabajar para el gobierno en lugar de entrar en un bufete de abogados de verdad. El camarero se acercó para servir más vino. Acepté un poco, agradeciéndole con un gesto. Derek interpretó mi silencio como incomodidad y redobló el ataque. No me malinterpretes, dijo, levantando las manos en falsa defensa. No hay nada de malo en elegir la estabilidad. No todo el mundo nace para ser emprendedor. Jacob encontró su rincón seguro en el gobierno y, bueno, al menos tiene un trabajo estable, ¿no? Los invitados se rieron de nuevo, pero esta vez algunos parecían genuinamente incómodos. Una señora mayor, probablemente la madre de alguien,
Se aclaró la garganta discretamente. Un hombre con un traje impecable miró su reloj. Lo que ellos no sabían era que yo había dejado de preocuparme por esas humillaciones hacía mucho tiempo. No porque me hubiera rendido, sino porque había aprendido que algunas batallas valen más cuando se libran en silencio. Y mientras Derek continuaba con su actuación, catalogando mentalmente cada palabra, cada expresión, cada testigo presente, yo sabía que esta sería la última vez que él me subestimaría. Lo importante es que todos encontremos nuestro lugar, ¿no? Dije finalmente, levantando mi copa en un brindis que parecía cordial. Derek brindó conmigo, triunfante, sin darse cuenta de que acababa de dar el primer paso hacia el precipicio que yo había construido especialmente para él. Si te está gustando esta historia familiar llena de giros inesperados, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Derek descubrió sobre mí unos minutos después cambió no solo la fiesta, sino toda la dinámica de nuestra familia para siempre. Pero primero, tengo que contar cómo llegamos hasta aquí y por qué esa noche se convertiría en el mayor error de la vida de Derek. Derek siempre había sido así, pero esa noche estaba particularmente inspirado. Quizás era el público de élite, o quizás era el hecho de que Sofía estaba allí para impresionar. Fuera cual fuera la razón, él decidió que era hora de usarme como entretenimiento. Sabéis, chicos, continuó Derek, gesticulando teatralmente con la copa de champán, Jacob siempre ha sido el tipo de chico que lee el manual de instrucciones antes de abrir un regalo de Navidad. Mientras yo cerraba mi primer negocio a los 20 años, él todavía estaba decidiendo qué bolígrafo usar para tomar apuntes en la universidad. La mesa estalló en carcajadas. Un hombre canoso, al que Derek había presentado como uno de los mayores inversores de Chicago, sacudió la cabeza con condescendencia. Siempre hay uno en la familia, ¿verdad? Sofía tocó el brazo de Derek con cariño. Cariño, sé amable con tu primo. Pero su tono no era realmente de reprobación, era más como cuando alguien te pide que seas amable con un animal herido. Sus ojos azules me estudiaban con fría curiosidad, como si fuera un caso interesante de sociología. Derek fingió consideración por un momento. Tienes razón, cariño. Jacob es un buen chico. Es solo que, bueno, algunas personas nacen para liderar, otras para seguir. Él me miró directamente. No hay nada de malo en eso, primo. El mundo necesita gente que haga el trabajo administrativo. No era la primera vez que Derek me humillaba en público. De hecho, se había convertido en una tradición familiar tan arraigada como el pavó en Acción de Gracias. Durante nuestra infancia, Derek era el niño prodigio que todos adoraban, carismático, atlético, siempre consiguiendo lo que quería con esa sonrisa devastadora que ahora utilizaba para cautivar a su mesa llena de millonarios. Yo era el hijo del hermano menor de su padre, lo que técnicamente me convertía en el menos importante en la jerarquía familiar Mitchell. Mi padre, Robert, siempre fue el hermano sensato, que decidió trabajar en una fábrica de piezas de automóviles en lugar de arriesgarse en los negocios como el padre de Derek. Cuando mi madre murió de cáncer cuando yo tenía 14 años, la diferencia entre nuestros mundos se hizo aún más evidente. Nuestros padres, concretamente mi tía Ellen y mi tío Richard, siempre comparaban nuestros éxitos de una manera que dejaba claro quién era el favorito. Derek vendía limonada a 50 centavos el vaso y ya planeaba franquicias imaginarias, mientras que yo ofrecía la mía gratis para que los niños del barrio no pasaran sed en el calor de julio en Illinois. Derek tiene espíritu emprendedor, solía decir mi tía Ellen durante las cenas familiares, normalmente después de que Derek hubiera convencido a algún adulto para que invirtiera en sus extravagantes planes. Jacob es muy bondadoso. La palabra bondadoso siempre sonaba como un premio de consolación, como si la bondad fuera una cualidad que se desarrolla cuando no se tiene talento para nada más interesante. Recuerdo la última reunión familiar, dijo Derek, claramente entrando en el ritmo de la actuación. Jacob llegó conduciendo ese Toyota Camry del 2006, el mismo que tiene desde hace 10 años, mientras yo estrenaba mi nuevo Mercedes Clase S. ¿Sabe lo que dijo cuando elogiaron mi coche? Derek hizo una pausa dramática, saboreando la atención de todos los ojos de la mesa. Dijo que estaba satisfecho con el suyo porque hacía el trabajo. La mesa estalló en carcajadas de nuevo. Una mujer rubia que llevaba joyas suficientes para pagar mi hipoteca durante 6 meses se limpió una lágrima de tanto reír. Al menos es práctico, comentó ella, como si la practicidad fuera una enfermedad curable con suficiente terapia. Derek asintió como si ella hubiera hecho una observación profundamente filosófica. Exacto. Jacob siempre ha sido práctico. Cuando éramos adolescentes y yo salía con las chicas más guapas del instituto, incluida la reina del baile, si podéis creerlo, Jacob estaba, bueno,
Estudiando. Siempre estudiando. Lo que Derek no mencionaba, porque no encajaba en su narrativa cuidadosamente construida, era que yo estudiaba porque lo necesitaba. Después de que mi padre perdió su trabajo en la fábrica cuando yo tenía 16 años y nunca volvió a encontrar nada que pagara más que el salario mínimo, las becas eran mi única oportunidad de ir a la universidad. Mientras Derek tenía un fondo universitario de $200,000 garantizado por sus padres, yo trabajaba 40 horas a la semana en un supermercado para reunir dinero para los libros y aún así sacar las notas suficientes para mantener mi beca académica. Derek se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si fuera a compartir un secreto íntimo. La verdad es que Jacob siempre ha sido el tipo de chico al que otros hombres respetan. ¿Sabes? Es de fiar, responsable, puntual, el tipo de persona a la que llamas cuando necesitas que alguien cuide de tu gato mientras estás en Cabo durante 2 semanas. La comparación era deliberadamente humillante. Derek me estaba reduciendo al papel de alguien útil pero fundamentalmente insignificante, un actor secundario responsable en la vida de personas más importantes e interesantes. Sofía me sonrió con esa expresión estudiada que ponen las personas muy ricas cuando quieren parecer caritativas y socialmente conscientes. Es importante tener personas estables en la familia. No todo el mundo puede ser un emprendedor como Derek. El mundo necesita estructura. Cierto, asintió Derek, levantando de nuevo la copa en un gesto que parecía generoso pero sonaba condescendiente. Jacob ha encontrado su lugar en el mundo, y eso es realmente admirable. Seguridad en el empleo, prestaciones del gobierno, horario de 9 a 5, jubilación garantizada. Es el sueño americano de una generación más sencilla, más inocente. El insulto estaba envuelto en papel de regalo, pero era evidente para todos los presentes. Derek había perfeccionado ese arte a lo largo de los años, la capacidad de menospreciarme mientras parecía ser magnánimo. Era como ver a un maestro de la manipulación trabajando con su material favorito. Un hombre más joven al final de la mesa, probablemente en la treintena y claramente uno de los protegidos empresariales de Derek, se inclinó con interés. ¿Y cuál es exactamente tu función en el gobierno, Jacob? Debe de ser fascinante trabajar en el sector público. Antes de que pudiera responder, Derek intervino con la rapidez de alguien que había ensayado mentalmente esa conversación. Algo relacionado con archivos y protocolos legales. ¿Verdad, primo? Jacob siempre ha sido meticuloso con el papeleo y los procedimientos. Tiene un talento natural para la documentación. La palabra documentación sonó como si Derek estuviera describiendo a alguien que coleccionaba sellos o catalogaba insectos. Útil para algunos, pero no precisamente algo de lo que presumirías en una fiesta sofisticada. Mantuve mi rostro cuidadosamente neutro, cortando otro trozo del salmón que ya estaba completamente frío en mi plato. Derek estaba construyendo su narrativa con la precisión de un arquitecto, pintando un cuadro detallado de mí como un burócrata sin importancia que había encontrado consuelo en la mediocridad y se había conformado con la irrelevancia. Lo que nadie en esa mesa sabía, ni siquiera Derek, a pesar de todos los años que habíamos pasado juntos en reuniones familiares, era que Derek estaba cavando un agujero que pronto se revelaría mucho más profundo de lo que él jamás podría imaginar. Y mientras él continuaba con su actuación, saboreando cada risa a mi costa como si fuera champán fino, yo ya estaba redactando mentalmente la lista de personas en esa sala que pronto descubrirían exactamente quién era Jacob Mitchell y por qué Derek Mitchell acababa de cometer el mayor error de su próspera y brillante vida. Pero antes de que eso sucediera, Derek aún tenía algunas cartas que jugar. Y yo tenía que dejarle creer que estaba ganando esta partida hasta el momento exacto en que se diera cuenta de que nunca había entendido cuáles eran las reglas del juego. La humillación podría haber terminado ahí, pero Derek se estaba divirtiendo demasiado como para terminar el espectáculo. Había encontrado su ritmo y el público estaba respondiendo exactamente como él esperaba. Lo que había comenzado como algunas bromas casuales se estaba convirtiendo en una demolición sistemática de mi reputación. ¿Saben qué es lo más gracioso?, continuó Derek, gesticulando con creciente entusiasmo. Jacob siempre ha estado obsesionado con las reglas y los protocolos. Incluso cuando éramos niños, él era el que leía los manuales de los juegos de mesa de principio a fin antes de empezar a jugar. Se rió, sacudiendo la cabeza como si estuviera compartiendo un recuerdo entrañable de un pariente excéntrico. El hombre de cabello gris, William Harley, según había descubierto discretamente, se inclinó con interés. Eso explica su elección de carrera en el gobierno. Debe gustarle toda esa burocracia. Exacto. Derek dio un golpe en la mesa, haciendo tintinear las copas. Mientras yo aprendía a tomar riesgos calculados y a construir relaciones comerciales, Jacob estaba, bueno,
organizando archivos y estudiando normativas. Diferentes tipos de inteligencia, ¿sabéis? La frase «diferentes tipos de inteligencia» se pronunció con el tono condescendiente de alguien que explica por qué una persona puede ser más adecuada para trabajos sencillos. Sofía volvió a tocar el brazo de Derek, pero esta vez su sonrisa parecía un poco forzada. Quizás estaba empezando a darse cuenta de que la broma estaba durando demasiado. «Derek», dijo ella suavemente, «quizá deberíamos». «No, no, está bien», la interrumpió Derek, claramente embriagado por la tensión. A Jacob no le importa. Siempre bromeamos así. ¿No, primo? Él me miró directamente, esperando que yo confirmara su versión de los hechos, que esta humillación pública era solo una dinámica familiar normal e inofensiva. Mantuve mi expresión cuidadosamente neutra. Siempre hemos sido diferentes. ¿Lo ves? Derek se volvió hacia la mesa como si yo acabara de validar todo lo que le estaba diciendo. Jacob entiende su lugar en la familia. Él es el responsable, el confiable. Yo soy el que corre riesgos y construye imperios. Ha funcionado bien para todos nosotros. Funcionó bien para él, era lo que quería decir. Durante nuestra infancia, Derek había perfeccionado el arte de convertir mis cualidades en defectos y sus deficiencias en encanto. Cuando yo era meticuloso, él me llamaba obsesivo. Cuando era cauteloso, me tachaba de miedoso. Cuando prefería leer a ver la televisión, era antisocial. Una mujer más joven, sentada al final de la mesa, probablemente la esposa de algún socio, hizo una pregunta que cambió por completo el tono de la conversación. «Jacob, ¿te gusta lo que haces? Trabajar para el gobierno debe de ser desafiante». Era una pregunta sencilla, pero cargada de posibilidades. Por un momento, consideré responder con sinceridad. Consideré explicar que mi carrera no solo era desafiante, sino profundamente significativa. Que había dedicado mi vida a garantizar que se aplicara la justicia de manera coherente e imparcial. Que personas como Derek, personas que pisoteaban a otros para construir sus imperios, a veces encontraban en mi tribunal un lugar donde el encanto y el dinero no compraban influencia. Pero antes de que pudiera responder, Derek volvió a tomar el control. «Oh, a Jacob le encantan las reglas y los procedimientos», dijo, prácticamente respondiendo por mí. «Es perfecto para él. No hay presión para innovar o tomar decisiones difíciles. Solo hay que seguir el manual y archivar los papeles en el orden correcto». Se rió como si hubiera hecho un comentario particularmente ingenioso. El insulto se estaba volviendo más específico ahora, más dirigido. Derek no solo estaba minimizando mi carrera, sino que me estaba pintando como alguien intelectualmente incapaz de manejar responsabilidades reales. Como alguien que había elegido la seguridad porque no tenía el coraje o la habilidad para enfrentar desafíos genuinos. En realidad, comencé con calma, pero Derek me interrumpió de inmediato. «Lo mejor», continuó él como si yo no hubiera hablado, «es que Jacob nunca ha tenido que preocuparse por clientes insatisfechos o por la presión de obtener resultados. El gobierno siempre necesitará gente para hacer lo que él hace». La mesa volvió a reír, pero esta vez algunas risas sonaron incómodas. Una señora mayor miró discretamente su reloj. William Harley carraspeó suavemente. Incluso Sofía parecía estar reevaluando la situación. Fue en ese momento cuando algo fundamental cambió dentro de mí. No fue ira, la ira es emocional y nubla el juicio. Fue algo mucho más frío y preciso. Una decisión judicial, si puedo usar el término. Durante años, había tolerado esas humillaciones porque mantenían la paz familiar. Porque era más fácil ser el primo fracasado que enfrentarme a la dinámica tóxica que Derek había construido a mi alrededor. Pero mientras observaba a Derek saborear cada risa a mi costa, saboreando la atención y el control que tenía sobre la narrativa de mi vida, algo se cristalizó. Ya no se trataba de mí. Se trataba de todas las demás personas a las que Derek había pisoteado a lo largo de los años para construir su grandiosa imagen de sí mismo. Se trataba de la arrogancia que le hacía creer que podía reducir a cualquier persona a una caricatura conveniente para su entretenimiento. Derek había cometido un error fundamental. Había dado por sentado que yo permanecería pasivo indefinidamente, que nunca elegiría revelar quién era realmente porque él había decidido que yo no era nadie especial. ¿Más vino? ¿Alguien?, preguntó un camarero, apareciendo discretamente junto a nuestra mesa. «Sí, por favor», dijo Derek expansivamente. «Estamos de celebración. Mi compromiso con la mujer más increíble de Manhattan, mi familia reunida». Hizo un amplio gesto que me incluía.
Y Jacob saliendo por fin de su caparazón para unirse a nosotros en un evento social. La frase, saliendo por fin de su caparazón, fue la gota que colmó el vaso. Derek estaba insinuando que mi presencia allí era algún tipo de favor que él me estaba haciendo, como si me hubiera rescatado de una vida de aislamiento social para permitirme ser testigo de su grandeza. Mientras el camarero servía vino fresco y Derek continuaba su actuación ante una mesa cada vez más incómoda, tomé una decisión que cambiaría no solo el resto de esa noche, sino toda la dinámica de la familia Michey para siempre. Derek se había pasado toda la vida controlando cómo me percibían los demás. Ahora era el momento de que él descubriera quién era yo realmente. Y lo que es más importante, era el momento de que él aprendiera que algunas personas prefieren ser subestimadas hasta el momento exacto en que deciden no serlo más. La fase de recopilación de información había terminado. El juicio estaba a punto de comenzar. La decisión estaba tomada, pero la ejecución tenía que ser perfecta. Mientras Derek continuaba con su actuación ante una mesa cada vez más incómoda, empecé a catalogar mentalmente todos los elementos que necesitaría para lo que estaba a punto de suceder. No sería solo una revelación, sería una lección de humildad que Derek nunca olvidaría. El camarero había servido el vino y Derek estaba claramente ebrio por el éxito de su presentación. Sofía intentó cambiar de tema varias veces, pero él siempre volvía a su obsesión de menospreciarme públicamente. Era como si hubiera encontrado el entretenimiento perfecto para impresionar a sus nuevos amigos ricos. ¿Saben lo más gracioso sobre Jacob?, dijo Derek, claramente planeando otro ataque. Siempre ha estado obsesionado con los títulos y las formalidades. Incluso cuando éramos niños, insistía en que todos lo llamaran por su nombre completo. Jacob, nunca Jake o Jackie como el resto de la familia. Se rió, sacudiendo la cabeza. Siempre pensé que era solo una fase, pero nunca lo superó. William Harley, el inversor de cabello canoso, se inclinó con interés. La formalidad puede ser importante en ciertas profesiones. Especialmente en el gobierno, supongo. Derek asintió enfáticamente. Exacto. Es perfecto para él. Un entorno donde el protocolo importa más que los resultados. Donde puedes pasar 30 años en el mismo puesto y llamarlo estabilidad. La mujer rubia con joyas excesivas hizo una pregunta que cambió por completo mi estrategia. Jacob, ¿cuánto tiempo llevas trabajando para el gobierno? Debes haber visto muchos cambios a lo largo de los años. Era la oportunidad perfecta. Derek se había pasado toda la noche construyendo una narrativa sobre mi supuesta mediocridad, pero ahora alguien estaba genuinamente interesado en escuchar mi versión. Más importante aún, era una pregunta que me permitiría revelar información sin parecer a la defensiva o confrontativo. Más de 15 años, respondí con calma. Es un trabajo que requiere mucho discernimiento. Derek se rió antes de que pudiera continuar. Discernimiento. La palabra perfecta para describir el archivo de documentos. Se volvió hacia la mesa. Jacob siempre ha tenido un talento especial para convertir el trabajo sencillo en algo que suena importante. Pero esta vez, Sofía lo interrumpió con firmeza. Derek, deja que tu primo hable. Tengo curiosidad por saber en qué trabaja. Había algo en su voz que sugería que ella estaba empezando a cuestionar el comportamiento de su prometido. Derek pareció momentáneamente sorprendido por la interrupción, pero rápidamente recuperó el ritmo. Claro, claro. Jacob, cuéntale sobre tus archivos importantes. Era exactamente lo que estaba esperando. Derek había pasado tanto tiempo construyendo su versión de mi carrera que ahora cualquier corrección parecería una revelación impactante. Más importante aún, lo había hecho delante de testigos que podían verificar cualquier información que yo proporcionara. En realidad, comencé con cuidado, no trabajo exactamente con archivos. Derek se rió de nuevo, pero esta vez sonó un poco forzado. Ah, lo siento. Procedimientos legales, protocolos, algo así, ¿verdad? Mantuve mi expresión neutra. Algo así. Un hombre más joven al final de la mesa, que había permanecido callado durante la mayor parte de la noche, de repente pareció interesado. ¿Procedimientos legales? ¿Trabajas en el departamento legal de alguna agencia? Derek respondió por mí de nuevo. Jacob siempre ha sido muy vago con los detalles específicos de su trabajo. Probablemente porque no hay mucho que explicar sobre, bueno, el papeleo burocrático. Pero ahora otras personas estaban empezando a hacer preguntas. La señora mayor que había mirado el reloj antes preguntó, ¿en qué nivel del gobierno trabajas, Jacob? ¿Estatal? ¿Federal? Estatal,
Respondí simplemente. Derek asintió como si eso confirmara todo lo que él había estado diciendo. ¿Lo ves? Nivel estatal. Probablemente algún departamento oscuro que procesa formularios. Por eso siempre has sido tan reservado al respecto. No hay mucho glamour en decirle a la gente que te pasas el día sellando documentos. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que Derek había cavado un agujero mucho más profundo de lo que imaginaba. Había pasado toda la noche construyendo una imagen tan específica y limitante de mi carrera que cualquier revelación de la verdad parecería casi imposible de creer. Era como si hubiera creado el escenario perfecto para su propia humillación. William Harley carraspeó delicadamente. Jacob, perdona mi curiosidad, pero ¿en qué departamento trabajas exactamente? Tengo algunos contactos en el gobierno estatal, quizá tengamos conocidos en común. Esa era la pregunta que había estado esperando toda la noche. No solo porque me daría la oportunidad de revelar la verdad, sino porque provenía de alguien con suficientes conexiones como para verificar cualquier información que yo proporcionara. Derek había elegido exactamente al público equivocado para su campaña de humillación. En el sistema judicial, respondí con calma. Derek casi se atraganta con el vino. ¿En el sistema judicial? Jacob, nunca lo habías mencionado. Nunca me lo has preguntado, dije simplemente. Sofía me miraba ahora con una expresión completamente diferente. Ya no era condescendiente ni complaciente, sino genuinamente curiosa. ¿Qué tipo de trabajo haces en el sistema judicial? Derek intentó retomar el control de la conversación. Probablemente algo administrativo. Programar audiencias, organizar procesos. Pero su voz carecía de la confianza que había mostrado durante toda la noche. Si estás siguiendo este giro familiar y quieres ver más historias de personas que han convertido la humillación en victoria, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió a continuación dejó a toda la mesa en silencio absoluto. William Harley se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. Jacob, ¿por casualidad eres Jacob Mitchell? Del Distrito 11. El silencio que siguió fue ensordecedor. Derek dejó de hablar a mitad de la frase, con la copa suspendida en el aire. Sofía parpadeó varias veces, como si estuviera procesando información que no tenía sentido. La mujer rubia dejó escapar un pequeño suspiro de sorpresa. Y fue en ese momento cuando supo que ya no había vuelta atrás. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y Derek finalmente descubriría exactamente a quien había pasado toda su vida tratando de humillar. La fase de preparación había terminado. Ahora era el momento de la revelación que lo cambiaría todo. El silencio que siguió a la pregunta de William Harley fue ensordecedor. Derek dejó de hablar a mitad de la frase, con la copa suspendida en el aire como si se hubiera congelado en el tiempo. Sofía parpadeó varias veces, como si estuviera procesando información que simplemente no tenía sentido con todo lo que había escuchado en los últimos 30 minutos. La mujer rubia dejó escapar un pequeño suspiro de sorpresa, y el hombre más joven, en el extremo de la mesa, se inclinó hacia adelante con una expresión completamente diferente. Ya no era condescendiente ni aburrido, sino genuinamente interesado, casi reverente. Sí, respondí con calma, manteniendo mi voz en el mismo tono neutro que había usado toda la noche. Soy yo. William Harley soltó una risa baja de incredulidad. Dios mío. Jacob Mitchell. El juez Mitchell. Se volvió hacia Derek, que seguía paralizado con la copa en alto. Derek, ¿sabes quién es tu primo? Derek finalmente consiguió bajar la copa, pero le temblaban ligeramente las manos. Él nunca, trabaja con papeleo. ¿Papeleo? William se rió de nuevo, pero esta vez con un tono de incredulidad. Derek, tu primo es uno de los jueces más respetados del estado de Illinois. Él presidió el caso Eastman Corporation hace 2 años, fue noticia a nivel nacional. La transformación en la mesa fue instantánea y devastadora. La mujer rubia se cubrió la boca con la mano, claramente avergonzada por haberse reído de las bromas de Derek. El hombre más joven comprobó rápidamente algo en su teléfono, probablemente haciendo una búsqueda en Google. Sofía miraba a Derek con una expresión que mezclaba confusión y algo muy parecido a la vergüenza. El caso Eastman, murmuró alguien. El que sacó a la luz el fraude de $200 millones. Asentí una vez. Entre otros. Derek intentó recuperar el control de la situación, pero su voz sonó entrecortada. Jacob, ¿por qué nunca mencionaste? Nunca me lo preguntaste, repetí, utilizando exactamente las mismas palabras que había dicho antes, pero esta vez tenían un peso completamente diferente.
William Harley estaba claramente impresionado ahora. Juez Mitchell, su trabajo en el caso Thompson contra el Estado fue brillante. El análisis constitucional que escribió está siendo citado en facultades de derecho de todo el país. Gracias. Respondí simplemente. Sofía finalmente encontró su voz, pero sonaba mucho más débil que antes. Derek, dijiste que Jacob trabajaba en archivo. Derek abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. La arrogante confianza que había mostrado durante toda la noche se había evaporado por completo. Pensé, él nunca dijo. Porque él nunca preguntó, dijo una voz femenina desde la mesa de al lado. Una elegante señora de cabello plateado se había vuelto para participar en la conversación. Juez Mitchell, perdone la intromisión, pero no pude evitar escuchar. Soy Margaret Vincent, del Consejo de Supervisión Judicial. Su trabajo ha sido ejemplar. Toda la mesa observaba ahora esa interacción con creciente fascinación. Derek parecía encogerse físicamente en su silla, como si pudiera desaparecer si lo intentaba con suficiente fuerza. Espere, dijo el hombre más joven, claramente haciendo conexiones. Si usted es el juez Mitchell, entonces también presidió el caso contra Centritech el año pasado. Mi jefe ha hablado de ello durante semanas. Dijo que fue la decisión judicial mejor fundamentada que había visto nunca. Derek intentó por última vez recuperar el control. Bueno, eso es. ¿Por qué nunca se lo contaste a la familia? Por primera vez en toda la noche, dejé que una pequeña sonrisa se dibujara en mis labios. Derek, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste algo sobre mi vida? Cualquier cosa. El silencio que siguió fue absoluto. Derek estaba claramente haciendo un recálculo desesperado de cada interacción que habíamos tenido en los últimos años, cada broma que había hecho a mi costa, cada vez que me había descrito como el primo fracasado a sus amigos y colegas. Sofía lo miraba con una expresión que nunca había visto antes. No era ira, sino algo mucho peor. Decepción. Era como si estuviera viendo a Derek bajo una luz completamente nueva y no le gustara lo que estaba descubriendo. De hecho, continué, con la voz aún tranquila y mesurada, llevo más de 15 años trabajando en el sistema judicial. Fui nombrado juez a los 36 años, el más joven en la historia del distrito. He presidido más de 2000 casos, incluidos varios que han dado lugar a cambios en la legislación estatal. William Harley asintió con admiración. 2000 casos. Eso es impresionante, juez Mitchell. Derek recuperó la voz, pero ahora sonaba desesperada. Jacob, yo no sabía. Deberías haberlo dicho. ¿Debería? Pregunté, inclinando ligeramente la cabeza. Derek, has pasado los últimos 30 minutos explicando a toda esta mesa que soy un fracasado que se conformó con un trabajito en el gobierno. Que archivo papeles y firmo documentos. Que nunca tuve el valor ni la inteligencia para hacer algo significativo. La mujer rubia estaba visiblemente incómoda ahora. No lo sabíamos. Claro que no lo sabíais, asentí. Porque Derek ha construido una narrativa muy convincente sobre mí. El primo fracasado que eligió la seguridad en lugar de la ambición. El burócrata mediocre que nunca tuvo el valor de arriesgarse. Sofía puso la mano en el brazo de Derek, pero él ni siquiera pareció darse cuenta. Me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Margaret Vincent, de la mesa de al lado, se levantó y se acercó. Juez Mitchell, sería un honor que se uniera a nuestra mesa. Tenemos algunos colegas de la judicatura aquí que estarían encantados de conocerlo. Derek intentó una última maniobra desesperada. Jacob es muy humilde. Siempre ha sido reservado sobre sus éxitos. Pero la palabra éxitos salió de su boca con un tono extraño, como si él todavía estuviera tratando de procesar que yo realmente tenía éxitos de los que ser humilde. De hecho, dije con calma, levantándome de la silla, me encantaría unirme a tu mesa, Margaret. Mientras me preparaba para alejarme, Derek hizo un último intento por salvar la situación. Jacob, quizá podamos hablar más tarde. Me detuve y me volví hacia él una última vez. Derek, durante nuestra infancia, siempre decías que yo leía los manuales antes de jugar. Tenías razón. Siempre leo las reglas antes de entrar en cualquier juego. Hice una pausa, dejando que la insinuación flotara en el aire. La diferencia es que tú nunca te molestaste en averiguar a qué juego estábamos jugando. Y con eso, me alejé de la mesa,
dejando a Derek enfrentarse las consecuencias de toda una noche construyendo su propia humillación delante de exactamente el tipo de personas que podrían arruinar su reputación para siempre. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. El camino hasta la mesa de Margaret Vincent fue corto, pero cada paso resonaba en la sala como una declaración silenciosa. Mientras me presentaban a los jueces federales, fiscales y abogados constitucionales allí reunidos, podía sentir las miradas curiosas de toda la fiesta volviéndose hacia nosotros. Lo que había comenzado como la humillación privada de un primo, fracasado, se había convertido en el evento más comentado de la noche. Juez Mitchell, dijo el magistrado federal Robert Chen, extendiendo su mano con calidez. He leído su decisión en el caso Martínez contra el Estado 3 veces. Brillante interpretación de la 14ª enmienda. Le estreché la mano, agradeciéndole con la cortesía que había aprendido en 15 años presidiendo audiencias. Pero mi atención estaba parcialmente puesta en la mesa que había dejado atrás, donde Derek intentaba desesperadamente reconstruir su credibilidad ante unos invitados que ahora lo veían bajo una luz completamente diferente. Perdona la indiscreción, dijo Margaret, bajando la voz, ¿pero ese joven es realmente tu primo? Su comportamiento ha sido desconcertante. Derek siempre ha tenido dificultades para procesar información que no encaja en su visión del mundo, respondí diplomáticamente. Era la respuesta más amable que podía dar sobre alguien que había pasado 30 años reduciéndome a una caricatura conveniente para su ego. La fiscal del distrito Sarah Williams se inclinó con interés. Ha mencionado que es empresario. ¿A qué se dedica? Concesionarios de automóviles. Una cadena bastante exitosa en el Medio Oeste. Interesante, murmuró el magistrado Chen. Espero que él dirija los negocios con más discernimiento que el que ha demostrado esta noche. La conversación se prolongó durante más de una hora. Discutimos precedentes legales, cambios en la jurisprudencia constitucional y un fascinante caso sobre derechos digitales que estaba llegando al Tribunal Supremo. Era exactamente el tipo de conversación intelectualmente estimulante que rara vez tenía en las reuniones familiares, donde mi contribución se limitaba tradicionalmente a saludar educadamente mientras Derek dominaba todas las discusiones. Cuando finalmente volví a mirar hacia la mesa principal, la escena había cambiado drásticamente. Derek estaba visiblemente incómodo, respondiendo a las preguntas con respuestas cortas y evitando el contacto visual. Sofía parecía estar reevaluando todo lo que sabía sobre el hombre con el que se había comprometido a casarse. William Harley y otros invitados mantenían una conversación educada, pero el ambiente era visiblemente tenso. «Jacob», una voz familiar me llamó. Era mi tía Ellen, la madre de Derek, que se acercaba con una expresión que mezclaba confusión y algo que podría ser vergüenza. ¿Podemos hablar un momento? Me disculpé con mis nuevos compañeros y acompañé a mi tía a una zona más apartada, cerca de las ventanas que daban al Skyline de Chicago. ¿Por qué nunca nos lo contaste?, preguntó ella sin rodeos. Lo de ser juez, tu carrera. ¿Por qué dejaste que Derek pensara que era solo un simple funcionario? La pregunta encerraba décadas de dinámica familiar disfuncional. Tía Ellen, ¿cuántas veces me preguntasteis por mi trabajo? ¿Cuántas veces mostrasteis un interés genuino por mi vida? Ella abrió la boca para responder, pero luego la cerró. Estaba claramente recalculando años de conversaciones familiares en las que mi carrera había sido tratada como un detalle irrelevante en comparación con los logros empresariales de Derek. Derek siempre dijo que trabajabas con papeleo. Derek ha dicho muchas cosas sobre mí a lo largo de los años, respondí con calma. La mayoría sin preguntar nunca si eran ciertas. El silencio que siguió fue revelador. Mi tía se veía obligada a afrontar la posibilidad de que el hijo en quien había depositado tanto orgullo hubiera construido su autoimagen a costa de humillar sistemáticamente a otro miembro de la familia. Esas personas con las que estabas hablando, ellas parecían impresionadas. Son colegas respetados, confirmé. El trabajo que hago tiene un impacto en la vida de muchas personas. Siempre ha sido así. Pude ver cómo le daba vueltas a la cabeza. Ella estaba reconstruyendo mentalmente 15 años de cenas familiares, vacaciones y reuniones en las que había tratado mi carrera como algo irrelevante mientras celebraba cada nuevo concesionario de Derek como si fuera un logro histórico. En ese momento, Derek se acercó. Su arrogante confianza había sido sustituida por algo que nunca había visto en él antes, humildad genuina. Jacob, comenzó él, con un tono en la voz que no reconocí. Yo necesito disculparme. Por esta noche, pero también por años de malentendidos. Malentendidos, repetí,
dejando que la palabra flotara en el aire entre nosotros. Derek tragó saliva. Por años de no haber preguntado. De haber dado por sentado. De haber. Se detuvo, claramente luchando por encontrar palabras para comportamientos que había practicado con tanta naturalidad que nunca había examinado realmente sus motivaciones. Derek, dije finalmente, durante nuestra infancia, aprendiste que podías menospreciarme para sentirte más grande. Funcionó porque yo nunca reaccioné. Pero el silencio no significaba que estuviera de acuerdo, significaba que había elegido batallas más importantes en las que luchar. Sofía se había acercado durante nuestra conversación, observando a Derek con una expresión que mezclaba decepción y reevaluación. Jacob, no lo sabía. Derek nunca mencionó que tú eras. Ella gesticuló vagamente hacia la mesa donde yo había estado hablando con los jueces federales. Importante, completé. ¿Respetado? ¿Exitoso? Derek cerró los ojos como si mis palabras le causaran dolor físico. Jacob, realmente no lo sabía. No lo sabías porque nunca preguntaste, respondí, manteniendo mi voz tranquila y objetiva. Durante 15 años de carrera, construiste una narrativa sobre mí sin nunca verificar si era cierta. Y esta noche, has compartido esa narrativa con 300 personas como si fuera un hecho establecido. El impacto de la situación estaba claramente afectando a Derek por oleadas. No era solo la vergüenza inmediata de haber sido corregido públicamente, sino la creciente comprensión de que había malinterpretado fundamentalmente la vida de alguien cercano a él durante décadas. Las personas que están allí, murmuró Derek, gesticulando en dirección a la mesa de Margaret, ellas realmente te conocen. Te respetan. Sí, Derek. Me respetan porque he construido una carrera basada en la integridad, la competencia y el servicio público. Cualidades que siempre he tenido, pero que tú has elegido no ver. Sofía tocó suavemente el brazo de Derek. Cariño, quizá deberíamos tomarnos un tiempo para procesar todo esto. Derek asintió, claramente abrumado. Jacob, no sé cómo empezar a disculparme adecuadamente. Empieza por preguntar, dijo simplemente. La próxima vez que conozcas a alguien, en lugar de asumir quién es, pregúntale. En lugar de contar tus propias historias sobre ellos, escucha las suyas. La lección era simple, pero profunda. Derek había pasado toda su vida siendo el centro de su propia narrativa, asumiendo que todos los que le rodeaban existían solo como personajes secundarios en su historia de éxito. La posibilidad de que otras personas tuvieran sus propias historias complejas, sus propios éxitos y desafíos, simplemente nunca se le había ocurrido. Cuando me fui de la fiesta esa noche, no sentí triunfo ni venganza. Sentí alivio. Durante décadas, había cargado con el peso de ser incomprendido por mi propia familia. No porque no fuera exitoso o importante, sino porque ellos nunca se preocuparon lo suficiente como para descubrir quién era yo realmente. La verdad no tuvo que ser gritada ni forzada. Ella simplemente emergió cuando las circunstancias finalmente lo permitieron. Y su fuerza no provenía de mi necesidad de demostrar algo, sino de la realidad innegable de lo que había construido a través de años de trabajo silencioso y dedicado. 3 semanas después, recibí una tarjeta de Derek. No era un mensaje de texto ni un correo electrónico, sino una tarjeta escrita a mano. Jacob, escribió él, comencé a hacer preguntas. A Sofía, a mis empleados, a personas que conozco desde hace años. Tenías razón, nunca les preguntaba realmente por sus vidas. Estoy aprendiendo que escuchar es más difícil que hablar, pero infinitamente más gratificante. Gracias por enseñarme esto. La boda de Derek y Sofía se celebró 6 meses después, pero fue una ceremonia mucho más pequeña e íntima. Al parecer, Derek había perdido el gusto por las grandes demostraciones de riqueza después de descubrir que impresionar a la gente a menudo significa menos que conocerla de verdad. Si has llegado hasta aquí en este viaje sobre la familia, la humildad y la importancia de conocer realmente a las personas que nos rodean, no olvides suscribirte al canal. Tenemos muchas otras historias sobre momentos que transforman vidas y relaciones de formas inesperadas. La última vez que vi a Derek, él me preguntó por un caso que estaba juzgando, no para impresionar a nadie ni para crear una historia sobre sí mismo, sino porque sentía una curiosidad genuina por cómo funciona el sistema judicial. Fue la primera conversación real que tuvimos en más de 20 años. Y tal vez, solo tal vez, fue el comienzo de una dinámica familiar basada finalmente en el conocimiento mutuo en lugar de en suposiciones convenientes. A veces, la revelación más poderosa no es sobre quién eres, sino sobre quién has sido siempre y las personas nunca se han molestado en descubrirlo.